Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Nos acercamos a fin de año. El montonero el próximo año debe entrar en vacaciones, como siempre lo suele hacer, hasta el nuevo año. Pero queremos culminar los programas de esta sección de la televisión hablando de las cosas buenas que tiene el Perú. Porque la izquierda, los sectores antisistemas, se han acostumbrado a extender el pesimismo como una gran humareda con el objetivo de esconder, de ocultar las cosas buenas que tiene el Perú. Y cuando una sociedad está atravesada por el pesimismo, generalmente decide mal. Pero el Perú tiene muchas razones para ser optimista. A pesar de la crisis política, somos como una estrella que todavía sigue brillando en la región frente a la mediocridad de los crecimientos regionales. Se anuncia una serie de proyectos de inversión. Este año hemos conocido la consolidación del proyecto del aeropuerto Jorge Chávez, del puerto de Chancay, las inversiones en, en otros puertos, el puerto Matarani, 700 millones de dólares. Hay una serie de noticias. Entonces, y por otro lado, el Estado, lentamente, en medio de la crisis política, ha venido produciendo una reingeniería institucional para relanzar las inversiones en infraestructura que fueron brutalmente paralizadas por la crisis política, los temas de la corrupción, la inestabilidad política. Y el Perú, digamos, tiene noticias que nos permiten indicar que se viene un relanzamiento de las inversiones en infraestructura. Las reformas institucionales en infraestructura nos permiten hablar de inversiones entre 75.000 millones de dólares. Los más optimistas le agregan un horizonte de más tiempo y hablan de 150.000 millones de dólares. Pero lo cierto es que el Perú, en el próximo gobierno, va a relanzar sus inversiones de infraestructura como parte de su relanzamiento de país, de economía, de su minería, de su agroexportación. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Jesús Quesada Seminario, presidente de Perú 2.0 DOTAN. Él es un consultor internacional, consultor en estos temas con gobiernos, con el Banco Mundial, en fin, ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, José, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés, encantado. Un saludo a tu audiencia. Bueno, a ver, empecemos por el lado optimista, José. Hablar de la posibilidad, digamos, tú has escrito esto, lo has señalado en varios Sí, foros. sí. Hablar de la posibilidad de inversiones en infraestructura de 75.000 millones de dólares es una exageración, es un sueño, es una euforia optimista sin asidero en la realidad. No, para nada. Ya son proyectos oficiales, estructurados, calendarizados, contactados proveedores, y ya tenemos la ley de las APPs, que es la reforma cuando se hizo el cambio de paradigmas de la inversión anterior. ¿Te acuerdas que era muy incompetente, corrupta, todo eso? Se cambió al paradigma de proinversión, que es una especie de BCR de la inversión, una isla de excelencia. Para darte una pequeña cifra, proinversión del 2019 al 22, como promedio anual, adjudicaba 100 millones de dólares. El número exacto es 98, pero digamos 100. Ahora estamos en un promedio de casi 10.000 millones y Proinversión ha hecho ya una cartera oficial con proyectos nombrados, con proveedores, con operadores globales, financiamiento y todo, de 50.000 millones para los próximos 5 años. Eso quiere decir que con ese cambio de paradigmas y mejora, lo que se llama reforma de segunda generación, hemos mejorado 100 veces en la adjudicación de APPs. Eso es traer la modernidad del primer mundo a la infraestructura, servicios públicos, hospitalarios, educativos, carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad, disminución de costos, aumento de competitividad, en fin, De acuerdo, no es ahora, optimista. cuando tú señalas más de 75.000 millones de dólares, bueno, actualmente estamos en 10.000 millones de dólares de adjudicaciones, ¿no es verdad? El promedio que ellos han calculado para el próximo gobierno son 10.000. Anual. Ellos hicieron Die- 8, sí.
Ellos hicieron 2.300 en el 2023, 8.956 en el 2024. El 2025 se van a quedar un poquito porque recuerdas que salió Salar y hubo un desacomodo de 3 meses y eso quitó viada a la economía porque cerraríamos este año en 4. Vamos a cerrar en 3.7, poco menos quizás, pero ese era el camino. Ya estábamos encaminados y hubo Una problemas. pregunta, cuáles son, si tuviéramos que enumerar los principales proyectos que se han destrabado, ¿cuáles son, José? Bueno, de lo principal que tienes, el más grande, creo, ahorita, es el trasvase del Marañón para hacer las irrigaciones del norte, que este proyecto nosotros tenemos como Perú 2.0 Dutang, todo un mega proyecto de todo el Perú, y Inversión tiene su forma de hacerlo, que es casi idéntico, pero tiene algunas variaciones. En el caso de las irrigaciones, ellos traen el agua a través del trasvase del Mantaro. ¿Ya? Esos son $7.000 millones. De inversión. De nuestro proyecto, nosotros pensábamos cerrar el problema del Niño, coger una cadena de reservorios, canalizaciones, drenajes, y de ahí traíamos el agua. Entonces, matábamos 2 pájaros de un tiro. Nunca más iba a haber problemas con el Niño y las inundaciones que destruían todo, y, y no es tan caro. Pero, como digo, entre tecnócratas, oye, uno compara, oye, no, el tuyo es mejor, se cambia, no hay Pero problema. el trasvase del Marañón ya ha sido adjudicado, es lo que señala. No, 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 no. Todavía, Entonces, ¿por qué se habla de $7.000 millones? ¿Por qué habla? porque eso es lo que tú cuantificas. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la línea 2 del metro. La línea 2 del metro se adjudicó en el 2013. Y aquí es uno de los grandes errores de Humala. Lo hace a la misma vez que tiene que limpiar todos los terrenos del aeropuerto, del nuevo terminal. Y él, siendo presidente, con su propio gabinete, con sus propios ministros, no se le ocurre hacer la estación, la última, en la entrada del nuevo aeropuerto, cuando él ya sabía que tenía que ser ¿ya? Entonces, esos son, esos son los problemas de la incompetencia en la administración pública. Ahora, porque hay métrica, estamos 12 años después, tú puedes decir, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua cuesta tanto. Pero, digamos, tú has hablado de que se han destrabado desde el 2023 para acá, has hablado de $8.000 millones y se proyecta $10.000 millones anuales. No, si tuviéramos que hacer el listado de los proyectos que ya están adjudicados y que han significado que la inversión en APPs y en infraestructura vuelva a moverse, ¿cuáles son? Ay, ay, ay. El mayor hasta este momento es el anillo vial periférico. Para darte un número nomás, el costo del tráfico en Lima es 27.000 millones de soles anuales. En horas hombre, combustible, y por el lado de la toxicidad emites 2 millones de toneladas de CO2. Entonces, mira, cuesta 3.500 millones y te hace perder aproximadamente 8.700 millones de dólares anuales. Entonces, esos son los cambios en competitividad. O sea, tú inviertes 3.500, pero dejas de perder todo esto. Eso se suma a la competitividad por menor costo y mayor producción. No es que De paga al plano, otro, pero se balancea. el anillo vial es una inversión ¿de cuánto, José? Es aproximadamente 2.400 como obra y 1.000 millones en expropiaciones. De acuerdo. ¿Y qué otros proyectos podemos enumerar? Bueno, están los proyectos hídricos, ¿no? Destrabados. Bueno, es que en hídricos tenemos 22 irrigaciones por 24.000 millones de dólares. Y eso Pero, era una maravilla. pero todavía no han sido adjudicados. Algunos. No, 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 no. Lo que pasa es que los tienes, digamos, tienes en el sur,
los que ya están, o sea, Majes Iguas que ya se adjudicó, tienes en el norte, no me acuerdo el nombre, reservorio, Chinecas, ya, sí. Y tienes una nueva etapa de Chavimochic. la etapa 3. Luego viene lo que nosotros llamábamos el megaproyecto del norte, Proinversión lo llama proyectos en activos, otras cosas, pero era traer agua, yo decía del norte y matábamos el Niño, ellos traen el agua del Marañón y irrigas todos los desiertos de la costa. Eso tiene un efecto multiplicador gigantesco por crecimiento, No, ¿ya? pero José, mira, para demostrarle a nuestros televidentes que la cosa ya empezó a moverse con fuerza, ¿no? Sí, Tenemos que contarle qué cosas ya han sido adjudicadas. Porque mira, y luego te propongo hablar de los grandes proyectos ya. que están en marcha. Ajá. Bueno, de lo que ya ha sido adjudicado tienes un montón de, digamos, tienes Está el Río. puertos, tienes el anillo vial, tienes puertos, tienes Matarani, tienes, eh, Chavimochic 3, efectivamente. sí, acabas de adjudicar, por ejemplo, una cosa que siempre a todos nos ha atraído era el tema de Chancay y cómo lo iban a estructurar. Porque Chancay tienes el problema vial de entrada y salida y luego cómo lo haces funcionar, porque el puerto en sí solo no es nada. Tienes que tener fábricas industriales atrás, propio logístico y de distribución, porque si no, no tienes a dónde, o sea, las carreteras no alcanzan para meter toda la cantidad de carga que bota Chancay o recibe Chancay. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Cosa que es muy inteligente, dicho sea de paso, acaban de comprar el parque industrial de Ancón y lo han convertido en lo que se llama un puerto seco. ¿Qué es un puerto seco? Es un lugar de acopio de todo lo que entra y sale, ¿no? Seco, desde el mar. Y además es comercial, puedes tener una zona económica exclusiva ahí también. Esos son, se compró en 180 millones con un compromiso de inversión de Ahí va a ser 1.200 el millones. famoso parque industrial de Chancay. Claro, pero más que industrial, es un puerto seco. La parte industrial va a estar atrás de Chancay. Tengo Que entendido tiene que eso ya también ha 845. sido concesionado. Es de los chinos, sí, sí. Y ahí es donde tú puedes tener la mayor actividad fabril. ¿Por qué? Porque tienes la fábrica a 10 kilómetros del puerto. Entonces solamente agarras y lo llevas para acá. El otro es el gran centro de acopio de todo lo que entra y sale. Y lo tienes en Ancón, que está equidistante de Chancao, Chancay y Callao. Ahora, Entonces es un, ahora, una jugada bien inteligente. esta reforma en las APPs, tú señalas que nos va a permitir inversiones de 10.000 millones de dólares anuales, ¿no? Yo creo que 15, ¿ah? Pero bueno. No, claro, si este país se empieza a mover, santo Dios, las cifras son... A y- ver, yo te voy a dar, es que pero ya se está moviendo. Por ejemplo, Olsin, ya, eso ha salido ayer y la gente no conoce mucho de cifras. A veces los economistas generalizan y te hablan del crecimiento potencial y te hablan con pena, ¿no? Tienen una especie de pesimismo, no sé. Los que vemos gestión, vemos proyectos y cómo creamos riqueza. Entonces, Holcim, que es el primer cementero del mundo, eh, que ya compró dos cementeras, se acaba de comprar el 50.1 de Cementos Pacasmayo. Y esta lo es ha una empresa suiza, ¿no? Suiza. Es, esto es, mira, ¿qué te puedo decir? Es el superjet de las cementeras. O sea, es el más, ya no hay más grandes, ¿no? Quizá por ahí alguna China habrá que por ahí empate, pero esta es la número uno. Entonces, la número uno viene a Perú, que es 0,5% del PBI mundial, o sea, solo es una gotita de agua, y dice, voy a pagar por tu empresa 88% más que lo que vale. Ahora, para que el grandazo venga a este país chiquitito y te pague 88% más, Claro, es el él boom de la... sabe que la es- perspectiva futuro es tan grande así que, es. mira, te pago el doble ya.
Claro, lo que ellos están viendo es el boom de las inversiones en infraestructura que se viene al Perú. Exacto. Y el cambio, no, ojo que no solo es el boom tiene que ver con el cambio de paradigmas, la ley de reforma de APPs, la estabilidad jurídica y que ya erradicamos a los corruptos y que hay 5 presos. Porque también es cierto que hay ciertas cosas que se han movido en ese sentido. Antes la Irsa Sur se tomó con Toledo, el Club de la Construcción, costó 5.6 veces. Ahora son operadores globales. Claro, y la otra cosa interesante de esto es que estas nuevas inversiones, este nuevo boom de captación de APPs, de adjudicaciones, los proyectos que tienen de infraestructura de preinversión, parecen que le van a dar un protagonismo a la inversión occidental nunca antes vista en el Perú en las últimas décadas. ¿No es así? A ver, explícanos Y eso. O sea, eso es muy importante. a ver, yo te digo, por ejemplo, Holcim es Suiza, ¿ya? Eh, el corredor minero, tú tienes Las Bambas China, Antapacay Suiza, Glencore, y Cerro Verde, Americana, Buenaventura y No, la minería está después, muy bien diversificada. ok, pero por ejemplo, el anillo vial, español, ferrovial, cotiza en bolsa. Entonces, tenemos estabilidad jurídica, transparencia. Oye, mira, si pasan por Estados Unidos, ya tenemos un filtro y una tranquilidad. Entonces, ¿qué piensan los inversionistas globales? Te estoy hablando de gente como BlackRock, que es el mayor Que ha invertido inversionista en activos del mundo. ¿Ya? Es el perdido Matarani. Sí. está en Matarán y tiene que ver con la inversión de los 700 millones de dólares en Matarán. Ya. Ahora te cuento otro para que veas cómo los número uno se están viendo el Perú. TIL, T-I-L, es la holding de Maersk. Maersk es la holding de APM Terminals, ¿ya? Y APM Terminals, para que veas la competencia, ¿por qué te digo que es buena la competencia y sobre todo occidental? China ya hizo lo suyo, su puerto, ¿no? Son unos bacanes. APM Terminals inmediatamente ha tomado la decisión de meter 500 millones, van a sacar un muelle más adentro, van a tener el calado y ellos también se van de frente a China. El periodo de viaje es aproximadamente entre 45 a 38 días, normalmente desde el Callao con los buques chicos. Con los grandes baja a 23 días. Entonces hay casos en donde tú vas a bajar 50% el flete. Entonces, ahora comienza ya la competencia entre APM Terminals, que además se acaba de comprar el puertito de, ¿cómo se llama? Paracas, el de 200 millones, ese chiquitito, ese también es TIL. Y por ahí salen los agroexportadores. ¿Sabes cuánto ahorra cada agroexportador por container? $700. Y ellos botan un montón de producción por ahí. Entonces yo converso con cada uno y le digo, oye, ¿cuánto te afecta esto? Mira, es una maravilla, porque estos van a invertir, estos son la holding de tal. Entonces yo comienzo a investigar y tenemos el número uno de puertos. El Fondo Soberano de Arabia Saudita invirtiendo acá. Tenemos BlackRock, Blackstone, Pershing, que es Bill Ackman. O sea, los grandes han puesto los ojos en Perú y están Claro. pagando el doble. Y no, eso es muy significativo, ¿no? Porque revela algo. Que ellos saben que la gente del Perú todavía no percibe, que solo los tecnócratas, No, digamos, y, sabemos, pero y tratamos de comunicar a la opinión pública a través de ustedes, que son nuestro medio, ¿no? O sea, y, mire, esto es así. y lo importante es que hay que decirle al televidente que esto no está en los medios, pues. No está en la gran opinión pública peruana, no está en medio de la discusión electoral. Bueno, y porque el tema político está en el pesimismo, en la destrucción, en la eliminación del rival. Y esto es otro proceso, es el A proceso. ver, yo te voy a dar una cifra comparativa, ¿ya? Porque a mí me gusta ilustrar con cifras comparativas.
el anterior modelo, fuera de todo lo que nos robó, sabemos que ya no, 20.000 millones, habla lo que quieras, ¿ya? Pero nos dejó un sistema inoperante tan malo, pero tan malo, que ahorita tenemos 60.000 proyectos paralizados por 17.2% del PBI. 17.2% del PBI, estás hablando de 50.000 millones de dólares. Eso es la izquierda, eso es la incompetencia, eso es la corrupción, eso es lo que la desgracia de Vizcarra, Castillo, Humala y cuánta gente pasó en los últimos 15 años que solo se dedicaron a medrar, a paralizarlo todo, porque si hubiéramos seguido como el segundo gobierno de Alan García, hoy día estaríamos, pues, Pues, probablemente casi en primer mundo. o sea, se viene un boom de inversiones, una multiplicación de la pluralidad de las inversiones en infraestructura. El Perú va a tener un gran bloque de inversiones occidentales, de inversiones asiáticas. Es decir, todo apunta para un mundo perfecto. Ahora, antes de entrar al, al tema de obras por impuestos, que también es un tema muy importante, me gustaría preguntarte el tema de la regionalización, ¿no? tema, mira, todas las cifras de la regionalización Es un de la desastre. inversión pública son un desastre. Sí. Pero primero déjame explicar al televidente, ¿no? Por ejemplo, en educación los presupuestos se han triplicado por 3 en los últimos, en la última década y media. Y sin embargo, el déficit de infraestructura ha aumentado de 77.000 millones de soles, creo que a más de 150.000 millones de soles. El déficit de infraestructura es 150.000 millones de Sí, sí, dólares. pero por Vale, favor, José, sí. un poco para preguntarte este tema sobre de qué hacer, ¿no? Yo recuerdo una cifra del Plan Nacional de Competitividad que decía que en agua, desagüe, carreteras, postas médicas, postas de salud, el déficit era 117.000 millones de soles entre el 2019 y 2023. Se han invertido 195.000 millones de soles y el déficit ha seguido aumentando. ¿Qué hacemos con la regionalización? Porque la regionalización hace que el Estado no haga obra en las regiones y viene el antisistema y dice, esto es culpa del modelo. Se llevan, se roban los Sí. conocidos de las autoridades regionales. Sí. A ver, parte del cambio de paradigma es un poco crear tres niveles de construcción, llamémoslo así, o modalidades. Uno, el que es tipo BCR, proinversión, porque hacia eso queremos que vaya Proinversión, que lleve las políticas de Estado, los megaproyectos, que ojo, ahí están incluidos 200 hospitales N1 resolutivos, es un paquete de más o menos 18.000 millones de dólares, no lo tiene Proinversión, lo está haciendo uno por uno, en una, digamos, en un criterio diferente, pero en fin, cada uno tiene su forma, pero a lo que voy es lo siguiente. Proinversión viene a ser como una especie de BCR, política de Estado continúa, y debe ser ratificado cada 5 años por el Senado, y debe ser un nuevo Julio Velarde. Yo te diría que Salardi fue muy bueno, Bueno, pero Salardi no va a volver a eso. eso es una reforma constitucional. Sí, yo sé, por eso es que me la pararon cuando se lo consulté a los congresistas, me dijeron, José, todo tu paquete está muy bonito, pero esa parte no va a pasar. Quise hacer la reforma de las regiones y crear macroregiones, y en esa sí fue universal. Ni tirio ni troyano, derecha o izquierda, ninguno me dijo que sí. Entonces le dije, puedo hacer macroregiones administrativas para ahorrar gastos a la sexta parte en todo lo que es administración, y con eso tienes más recursos para invertir. Eso sí les gustó. Ahora, yo, Entonces, solo para cerrar. Entonces, si tienes políticas de Estado que se manejan por proinversión, nosotros creamos también, propusimos la NIN para el gasto discrecional del Estado, pero consolidado en una institución. ¿Te acuerdas que habían 14 unidades ejecutoras?
Ahora es una y ahorraste 1.200 millones de dólares al año. Es plata. Eh, Después te queda obras por impuestos, que es con el sector No, privado, pero me gustaría detener. para las obras intermedias menores. No, ¿qué te parecería la idea, por ejemplo? Imaginémonos ya cifras arbitrarias. Uno necesita 1.000 colegios para tener la infraestructura educativa del primer mundo. Entonces, hay, digamos, viene proinversión. Eso significa reformar la inversión pública en la regionalización, dar la inversión pública. Viene, digamos, una autoridad del gobierno central, estandariza los colegios a 4.000 metros, ¿no? Esa palabra que has dicho, esa es la clave. A eso voy. Estandarizar. O sea, estandariza los colegios. Un colegio a 4.000 metros debe ser así, 2.000 metros así, debe tener estos materiales, por lo tanto, tiene este costo. Entonces, los 1.000 colegios se proyectan sobre esa estandarización, agua, electricidad autosuficiente, todo, y esos 1.000 colegios se licita. Ya no es En APP, no, APP. es una APP, se licita a una operadora mundial, occidental, estas operadoras. ¿Qué te parece esa fórmula de la regionalización? Mira, hoy por hoy, a ver, psicológicamente hablando, hace 3 años tú decías inversión privada y era mala palabra y te aventaban piedras, ¿no? Hoy día, eh, después de las APP, cuando todo el mundo comenzó a ver cómo florecían, después de un año de APPs, Tía María inició operaciones. El efecto semilla de las APPs generó esta corriente de que la inversión privada es buena. Puno, aunque no lo creas, es un lugar de muchísima actividad privada, negocios, es un, ¿cómo decirte?, un hub comercial en donde tú puedes hacer eso y a los puneños tienes que de alguna manera, y ahí es donde tenemos una propuesta de que el IGB, el comprador, saque un 3%, 2%, pues el movimiento va a ser tanto que tú puedes hacer eso y se deposite en una cuenta DNI. Entonces todo comprador va a querer formalizar. En Puno, que se mueve todo el sur, toda la informalidad, y se mueve mucho con Bolivia y Chile, tú puedes establecer esta concesión de colegios y De hospitales, ojo, carreteras. esa es la modalidad de las APPs, pues. Pero, José, La APP de hospital, ahí necesitas reformar esta regionalización. no, Te obliga no, no. en el sentido de que ahora las regiones manejan la inversión pública de estos temas. Sí, pero por ejemplo, cuando tú haces una APP, el gobierno regional participa y no la controla, pero sí participa. Antes, el gobierno regional, eh, a ver, tenemos el Hospital Lorena. ¿Por qué se quedó? Pues el gobierno regional tenía toda la autoridad. Entonces tú has cambiado todas las reglas del juego y has consolidado en pro inversión OXI, gobierno a gobierno, las PMOs, todos los nuevos contratos NEC, que son los New Engineering Contract, con que se hicieron los Juegos Panamericanos, APPs, proyectos en activo. O sea, ahora el gran BCR, pero en la inversión, es pro inversión. Entonces, cuando un gobierno regional tiene una idea, sea buena o mala, se tiene que ir a proinversión. Entonces, es por ahí donde pasa, luego economía da la aprobación y los tiempos de adjudicación que antes estaban por 60 meses han bajado más o menos a 36, por ahí. Dale una vuelta de un año, año y medio y van a bajar a 24. O sea, tú señalas que con el marco, con la reforma legal de APPs que se ha hecho en los últimos años, sobre todo con Salardi, ya es posible empaquetar los proyectos de las regiones en APPs con la participación del gobierno regional. Eso es lo que nos estás diciendo. Sí, sí, sí. Eso es lo que van a hacer. ¿Y por qué te digo que todo este proyecto se hizo en mayo del 23? Porque necesitábamos un periodo piloto de prueba,
para encontrarnos con todos los líos. Y el primer gran lío era que había una redundancia, pues hacía doble evaluación en invierte P y en pro inversión. Entonces invierte P, chao. Entonces eliminas todo lo que no agregaba valor y agregas. Antonio, eso sería si eso es posible con la actual reforma, eso sería una maravilla, porque santo Dios, el próximo gobierno podría empaquetar todos los proyectos de escuelas, de postas médicas, de agua, de desagüe. No hay ninguna razón para que en este país hayan millones, todavía haya cerca de 10%, creo, ¿no? Con problema de agua, desagüe. No, no puede ser. Probablemente mucho más en No, zonas no, rurales. no puede ser. O sea, tú empaquetas todos los proyectos de agua y desagüe, por ejemplo, de Loreto, imagínate, ¿no? Uf. Lo das en una APP. Santo Dios, qué beneficio para la población. O Ahora, sea, sí. Yo lo que te digo es lo siguiente, para hacer el concepto bien simple. El Estado igual se supone que tiene que gastar en hacerlo y cobrarlo, ¿no? Porque tiene que construir la red de agua y tiene que cobrarte el agua. claro, claro que Entonces, sí. Nada, ¿hay un claro. operador global en el mundo? Hay, porque ahora sí hay, que hace eso y en vez de pagar digamos, la construcción o lo que fuera, las tarifas las cobra él y tú le pagas la unidad por cada usuario. Entonces, por ejemplo, en los hospitales por atendido hay tarifas. Entonces, los hospitales, digamos, los opera alguien más eficiente que hace mayor rentabilidad operando lo mismo, porque es mejor que tú, es mejor que el Estado y prácticamente cualquiera lo De es. acuerdo. Y así vas metiendo hospitales, colegios, puertos, aeropuertos y Clarísimo. las Hola. irrigaciones. Obras por impuestos. Esta modalidad de inversión en infraestructura mediante el cual las empresas en relación con las poblaciones, las comunidades, las autoridades regionales, municipales, pueden hacer obras como parte de la renta que se paga anualmente, ¿no es cierto? Sí, sí. Ha estado trabada por la burocratización, por la burocracia. ¿Y sabes qué, José? Eso no ha permitido, pareciera que fuera una estrategia antisistema, ¿no? Porque si las empresas en sus regiones, en sus provincias, hicieran obras por impuestos, se produciría en la sociedad una alianza entre la población y la empresa privada como nunca antes ha existido. Y el antisistema simplemente desaparecería. Desaparece. ¿Qué ha pasado y cómo va el tema de la obra por impuestos? Mira, obra por impuestos. Mira, a los financieros no nos gusta que nos digan optimistas porque suena como que, no sé, pues, ¿no? Es un sueño. Nosotros hacemos modelos, números, probamos todo y le metemos un martillo a ver si aguanta. Y si aguanta. Obras por impuestos, nosotros también propusimos impulsarlo, o sea, hacer un fast track, mejorar el proceso, lo mismo va a pasar con minería, y ha crecido 11 veces. Estaba en 100 millones de dólares en el 2023, ha pasado a 1.100 millones de dólares 2024. Como digo, el 2025, este bache que hubo entre Boluarte, Pérez Reyes quiso cambiar las APPs por híbrido, hizo un sancochao que no era nada bonito y rápidamente cayó. O sea, eso se iba por un lado que no O era sea, bueno. alguna vez un empresario me contó que para hacer una obra por impuesto necesitaba designar 7 personas a seguir el trámite. No, 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 no. Ahora se ha agilizado muchísimo. Hay unos certificados de inversión para regionales y nacionales. El techo, y ojo, esto es el techo. No te estoy, ya casi no te digo la cifra que yo creo, porque ahí no la tengo bien clara, pero el techo es alrededor de más de 20.000 millones de dólares para obras por impuestos. Ahora, están en 1.100. De acuerdo. Este año van a ser un poquito menos, pero van a seguir creciendo. En síntesis, José, podemos hablar tranquilamente que en el próximo quinquenio podemos captar 75.000 millones de dólares
en inversión en infraestructura con las reformas que se han hecho al sistema de ATP, sobra por impuestos. Yo creo que sí. Ahora Resolver el tema de la pensión. tendrías que sumarle, y hay varios efectos, digamos, sociales, económicos y de tejido y de integración, como tú dices muy bien, que van a unir al Perú. Por ejemplo, los desiertos de la costa, tienes al frente las zonas rurales que no tienen agua, no tienen hospitales. Esa gente va a migrar a la costa, va a tener empleo, hospitales, colegios, educar, pueblos, comercios, playas. ¿Me entiendes? La calidad de vida, los servicios públicos, la cobertura de servicios públicos, pues esto de las APP se habla como si fuera un tema empresarial. No, no, no. Es una mejor manera de construir infraestructura para prestar servicios públicos de calidad a los 34 millones de peruanos. Ese es el mensaje. Las irrigaciones del norte o todo este gran proyecto de APPs no es un proyecto empresarial, es creación de 6 millones de empleos formales y reducción de 15 millones de peruanos que están en inseguridad alimentaria. Eso es bajarlo de 52% a menos de 5%. Y la pobreza en un horizonte de 10 años va a estar en un dígito. Esos son los números. Ojo, ese último número se lo debemos a Lucho Carranza. Y esta es una de las cosas que es bonito ver. Los tecnócratas civiles, independientes, es como que somos una nueva especie de directores independientes del gobierno. Ahí donde vemos a alguien que está cojeando, ¡pum! Entramos con algo que es bueno, lo difundes por la televisión y acabas convenciendo hasta el ministro. Entonces, hay una especie de colaboración público-privada, medios, sociedad. Es como que el golpe de Castillo y el choque al piso nos Bueno, tocó a todos. eso es lo que siempre venimos sosteniendo en este portal y lo que los analistas progresistas no quieren aceptar. El fenómeno Castillo ha sido para el Perú lo que la hiperinflación en los 80 fue frente al populismo y la demagogia económica. Nos vacunó por muchos años contra el populismo en la macroeconomía y creo que Castillo nos ha vacunado por muchos años con esta izquierda primitiva. Sí. Lo que pasa es que no hay líderes de la talla que existían antes para representar esa situación. Ese es el gran problema. Sí. Nadie dice Y tampoco hay planes de gobierno que se estén difundiendo. O sea, porque esto lo hablamos tú y yo, ¿ya? Tú dices, bueno, lo llamo a José, él sabe estas cosas, él hace sus planes y modelos. Pero, oye, ¿y los jefes de planes de gobierno? ¿Dónde están? Entonces, yo te hablo de los 6 millones. Pero yo no veo a los políticos hablando de eso. Esa es, si yo fuera director independiente, digamos, del Perú, yo aconsejaría a los próximos gerentes generales, que son los presidentes, oye, comienza a mostrarme tu plan de trabajo para los próximos 5 años, porque ya estamos entrando en la recta final y ya pues la carrera, ¿no? De acuerdo, Hay de que acuerdo. correrla. Bueno, José, muchas gracias por estas declaraciones, por esta interesante conversación. El Perú tiene razones de sobra para inclinarse por el optimismo. Solo tenemos que elegir bien el 2026. Mira, No podemos votar con los pies como lo hicimos cuando se votó por Pedro y Castillo. me permites una frase final, ¿ya? El otro día lo escuchaba, hubo un foro en Arabia Saudita de los grandes del mundo y dijeron hacia dónde van. En Estados Unidos el 40% de la inversión en capital es en energía para inteligencia artificial. Ese fue el de BlackRock. Y de ahí sale Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, y dice, no, 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 o sea, todo eso está bien, pero yo quiero ir a lo básico. Todo país que tiene buenas políticas públicas le va bien, nosotros nos va bien y son gratis. Mientras que todo país que toma malas políticas públicas, país tras país caen o se degradan. Ahí está Europa y los peores casos son pues los socialistas, Cuba, lo que fuera, ¿no? De acuerdo. Entonces dijo,
mejores políticas públicas y buenos candidatos y responsabilidad, nada más. De acuerdo. Las cosas bien. Muchas gracias, José, por estas declaraciones y seguiremos conversando como ya lo solemos hacer. Muy agradecido. Gracias, Víctor Andrés. Bien, Luego. hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto continúa, avanza, se consolida. El próximo año el Montonero debe seguir avanzando, mejorando. Este año el Montonero ha cumplido 10 años. En realidad, fuimos el primer portal en iniciar esta batalla de ideas contra una hegemonía abrumadora de la izquierda peruana. Muchas gracias.